8 países de la Organización de Estados Americanos impulsan una resolución que busca investigar las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. La medida también reafirma la importancia de la implementación de las recomendaciones del informe de Naciones Unidas. Emiliana Molina, nuestra periodista en Washington, tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta resolución la está liderando Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Perú, Paraguay y Estados Unidos. Sin embargo, el día de hoy no se llevó a cabo una votación, pues según el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre, quiere que esta votación se vote por consenso o que se apruebe por consenso. Sin embargo, hay algunas fuentes que dicen que desde que cambió la presidencia de Carlos Trujillo, el representante de Estados Unidos ante el organismo, por Yvonne Smith de Granada, pues esto podría frenar un poco el momentum en cuanto a resoluciones en temas de Venezuela, pues recordemos que Granada aún es un fiel aliado a Nicolás Maduro. Bueno, no se va a votar en la resolución hoy porque el informe salió la semana pasada, la resolución apenas fue circulada hace un día o 2 días, esta mañana unos países lo recibieron, necesitan el tiempo necesario para las consultas, pero se va a presentar en la próxima sesión de la OEA. Yo creo que tenemos que abordar el tema de la manera correcta. Vimos el informe de Michelle Bachelet, estamos hablando de casi 8.000 personas que han perdido su vida en los últimos 18 meses. Es algo que es totalmente inaceptable y la comunidad internacional que apoya a la democracia, como lo hacemos acá en la OEA, y que apoya a los derechos humanos, tiene que reaccionar y de una manera muy fuerte. El embajador Tarre dice que quiere que se lleve a cabo una aprobación de esta resolución por consenso, pero ¿cómo harían con países como Nicaragua? Yo creo que los países serios, vamos a hablar de los países serios, espero que apoyen. Hay muchos países que yo pienso que son países serios, que toman en serio los derechos humanos, que toman en serio la democracia, que vayan a votar por primera vez ahora sobre este informe. Ahora, lograr que se apruebe esta resolución por consenso pues sería difícil teniendo en cuenta países como Nicaragua aquí en el organismo que desde el día de hoy se oponen a la aprobación de esta medida. Se pretende tutelar la democracia de este país desde esta organización, por lo que consideramos que es impropio e ilegal todo lo actuado en contra de la República Bolivariana de Venezuela, que ya no es miembro de la OEA y por lo tanto no tiene representación legal en este Consejo Permanente ni en ningún otro órgano del sistema interamericano. Como Estados miembros de esta organización debemos de contribuir respaldando las iniciativas del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro, quien ha reiterado la invitación a todas las fuerzas políticas y sociales a un diálogo nacional que cuenta con la facilitación del gobierno de Noruega. El gobierno de Nicaragua reitera, por lo tanto, su respaldo a ese diálogo entre los hermanos venezolanos encaminados a una solución pacífica, negociada de sus diferencias, en pro de la paz, la estabilidad y la prosperidad de esta nación hermana. El embajador Gustavo Tarre nos mencionó que continuará trabajando en los próximos días para hablar con los países miembros del organismo que aún se oponen a esta medida para intentar que logren aprobarla, pues él asegura que esta resolución no se mete en temas políticos, sino que más bien condena las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Esta es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Quiero saludar ahora cuando son las 6:04 en Caracas, Venezuela, también en la costa este de los Estados Unidos, a Gustavo Tarre, embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Embajador, buena tarde, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. No se ha llevado a cabo esta votación, como nos estaba explicando Emiliana, pero me gustaría tener su punto de vista. ¿Por qué no? Porque no estaba previsto tener votación hoy. La embajadora de Paraguay, a nombre de varios países del continente, presentó un proyecto de resolución. Ese proyecto de resolución no había sido sometido al estudio o a la consideración de las otras delegaciones y se prefirió abrir un compás de espera para permitir que esa discusión se produzca y votar la semana que viene. Eso lo hacemos porque la aspiración en materia de derechos humanos es a conseguir el mayor consenso posible. Aquí no pueden privar consideraciones políticas, ideológicas o de circunstancias, sino que tratándose de la dignidad de la persona humana,
que es la que se ve afectada cuando hay violación de derechos humanos, hay que dar a todo el mundo la oportunidad de votar en la resolución y de aportar además ideas y criterios sobre la misma. Claro. Por eso vamos a tener este lapso de una semana durante el cual se va a trabajar en una resolución que pudiera ser aprobada por consenso. Embajador, el consenso es lo deseable. La pregunta es ¿cuán viable es? ¿Países que obstaculizan, por ejemplo? Bueno, ya tenemos una objeción de Nicaragua, una objeción que se explica por sí sola. El régimen de Daniel Ortega no puede ver con buenos ojos ninguna condena a violación de derechos humanos en un país porque saben que la próxima que viene les toca a ellos y en consecuencia habrá ese obstáculo. En todo caso, para mí tiene exactamente el mismo valor una resolución aprobada por consenso que una resolución aprobada por todos los países menos uno, o menos dos, o menos tres. Estamos hablando de 34 países que pertenecen a la organización y lo que queremos es que la resolución sea suscrita por el mayor número posible. Claro, claro. Entendemos las razones de Nicaragua, pero de todos modos, ¿algún tipo de diálogo han intentado con su representante? Yo creo que es ocioso hablar con Nicaragua porque Nicaragua practica en relación a los derechos humanos una política idéntica a la que practica Nicolás Maduro. Y ellos saben perfectamente bien que una condena a Maduro es implícitamente una condena a Ortega y en consecuencia no nos causa ninguna extrañeza que esté en contra. La respuesta del Caribe, embajador Tarre. Bueno, fíjense que en el debate no hubo nadie que levantara la mano para objetar el informe de la señora Bachelet, para objetar la resolución. Estamos precisamente en conversación y la invitación que le hacemos a todos los países es que no vean en esto un punto político. Esto no es un punto político, esto no es un punto ideológico, esto es un problema de principios y cuando hay principios en juego, las consideraciones subalternas deberían desaparecer. Algunas fuentes, embajador, señalan que el cambio de conducción en la OEA podría obstaculizar algunas resoluciones sobre el tema de Venezuela. ¿Qué opina usted en relación a esto? ¿Y cómo ha visto la actitud de Grenada ante el Consejo Permanente? Bueno, empiezo por lo último, que es lo que me permite contestar el resto de la pregunta. En lo que va del desempeño de la embajadora de Grenada como presidente del Consejo Permanente, no hemos visto ninguna señal de parcialización o de obstaculización. La mejor prueba de ello es la realización del debate de hoy, la adopción del mecanismo que fue propuesto por Paraguay y lo único que tengo yo que expresar es mi deseo de que esa posición de dirección objetiva de los debates, que es la que corresponde a la presidencia, se mantenga en el transcurso del trimestre durante el cual la presidencia corresponde a la embajadora. Agradezco a Gustavo Tarre Briceño, embajador de Venezuela, ante la Organización de Estados Americanos por el gobierno interino de Juan Guaidó. Gracias, embajador, por acompañarnos como siempre. Muchas gracias a ustedes.